Bienvenidos a la Iglesia de Dios, El Camino, comunidad cristiana virtual, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda la red de Internet, brindando temas edificantes para crecimiento espiritual. Disfruta del tema de hoy. Habla Henry Jaimes Martínez y hoy les voy a hablar de un tema que está muy relacionado con el título de este grupo, que es adjunto a la escuela bíblica. Siguiendo la serie de temas espirituales para edificación, hoy hablaremos de cómo hablar con Dios. Hermanos, la oración en privado tiene la ventaja de que, como nadie nos escucha, pues podemos decirle a Dios todo lo que sentimos, queremos o nos preocupa. Podemos acudir a Dios con nuestros defectos y virtudes, con nuestras debilidades y fortalezas, pues Él nos conoce tal como somos. Conoce nuestros pensamientos e intenciones antes de que nosotros se las contemos. Sí, hermanos, Dios se deleita en escucharnos, nos anhela celosamente. Su deseo es ayudarnos y orientarnos por medio de la oración y de su palabra. Lo más apropiado, entonces, es tener un tiempo y lugar para tener nuestra cita diaria con Dios y desarrollar el hábito de la oración. Tampoco, hermanos, debemos caer en el legalismo, ¿no? De manera que si de pronto uno piensa, no alcancé a estudiar, ¿sí?, la porción de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, esta mañana, entonces vayamos a andar con complejos de culpa. No. En este caso, debemos aprender la lección y buscar con más ahínco reunirnos con el Señor, pues el poderoso no falla a la cita y sin duda nos estará esperando para darnos su amor, aligerar nuestras cargas y bendecirnos. En Mateo 11:28, Dios nos expresa su deseo por ayudarnos. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La invitación es para los que estamos trabajados, es decir, atribulados, afligidos, abatidos física o emocionalmente. Sin duda, podremos acudir a Dios y dejarle todas nuestras cargas. Quizás aquello que hemos tenido que soportar, aguantar o quizás sufrir. Entonces, hermanos, es preciso entender que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo, ¿sí? Según esta declaración, orar es nada más ni nada menos que conversar con un amigo. A los amigos les gusta conversar, ¿no es cierto? Quizás todos nosotros tenemos amigos y muy buenos amigos, y de seguro que a nosotros nos gusta hablar con ellos, ¿cierto? Si alguien no tiene deseo de conversar con su amigo, no es porque ignore el hecho de que los amigos necesitan conversar. El problema está en su relación con el amigo. Quizás alguna cosa anda mal, alguna barrera fue creada, la amistad está alterada y la solución no consiste en leer libros o oírse prédicas o sermones que señalen el deber de conversar con un amigo. Es preciso, hermanos, que le enseñen cómo resolver el problema con el amigo. Entonces, precisa ayuda para que la amistad vuelva a ser lo que era antes.
Y una vez que el problema ha sido resuelto, el diálogo con el amigo reaparece espontáneamente. En segundo lugar, es necesario saber que la base de una conversación entre amigos debe estar cimentada en la sinceridad. En una relación de amigos verdaderos no hay lugar para el fingimiento o la hipocresía. Descubrir que alguien es hipócrita contigo duele. Pero descubrir que alguien a quien quieres mucho está siendo hipócrita contigo duele mucho más. El poderoso nos ama, hermanos, y espera que en nuestra relación haya sobre todo sinceridad. Esto es lo que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Cuando oren, no sean como los que fingen. No queden recitando siempre la misma oración. La palabra griega traducida como recitar aquí es batalogeo, usada generalmente para expresar lo que hace el papagayo o el borracho, ¿sí? Es decir, hablar por hablar, sin pensar en lo que se está diciendo, hablar por el mero hecho de hablar. Lo que Dios quiere decirnos es que cuando conversamos con Él, tenemos que hacerlo en base a la sinceridad, sintiendo realmente lo que estamos diciendo. Lo que nos pide es que nuestra oración salga del corazón y no simplemente de nuestra boca. Entonces, hermanos, en eso reside el problema que a veces enfrentamos con la oración, de que no somos sinceros. Decimos siempre lo mismo porque estamos acostumbrados a hablar así. Cuando nos levantamos por la mañana, le agradecemos a Dios la buena noche de reposo, aunque hayamos dado vueltas en la cama durante toda la noche o nos hayamos despertado con dolor de espalda. Pero le agradecemos la buena noche de reposo. Tenemos casi memorizada una oración para las mañanas y otra para las noches. Y siempre la misma oración, ¿sí? Antes de tomar alimentos. Siempre el mismo asunto. Quizás podemos estar sin la mínima voluntad de orar, pero nos arrodillamos por disciplina y repetimos la oración acostumbrada, que generalmente no dura más de 2 minutos y no pasa del techo. Y al acostarnos, experimentamos la extraña sensación, esa extraña sensación de que la oración no llegó, porque fue muy corta. Entonces, hermanos, ¿por qué no encarar la oración como la maravillosa experiencia de conversar con el Poderoso, en lugar de considerarla como una carga pesada o un deber que debemos cumplir diariamente? Todos tenemos amigos, ¿cierto? ¿De qué hablamos con ellos? ¿Será que hablamos siempre las mismas cosas con nuestros amigos? ¿O cambiamos el tema del diálogo cada día? Entonces, a los amigos muchas veces les pedimos también favores, ¿cierto? O conversamos con ellos simplemente por el placer de conversar. Entonces, orar sin pedir nada, solamente contar cosas, compartir secretos, abrir el corazón y decirle a Dios todo lo que hicimos durante el día, aunque parezcan cosas sin importancia. El día, hermanos, en que descubramos la alegría de hablar así con Dios, habremos descubierto el secreto de una vida poderosa. Eso es caminar con Dios. Quizás algunos de nosotros digamos, pero es que no siento deseos de conversar con Dios, o me da pereza, o no sé qué decirle. Entonces contémosle eso a Él. Digámosle en nuestras oraciones que no tenemos ganas de orar, ¿sí? Preguntémosle al Poderoso por qué nos está sucediendo eso. ¿Por qué? Sabiendo que debemos orar, no tenemos deseos de hacerlo. Entonces,
va a ocurrir algo sensacional en nuestra vida. De repente, sin querer, vamos a descubrir que estamos conversando con Dios. No un minuto, no 5, sino 20, quizás 30. Y lo más importante, aquella sensación de que nuestra oración no pasaba del techo va a desaparecer. Y en lugar de eso, vamos a experimentar las delicias de conversar con Dios, como se conversa con un amigo. Otra cosa, hermanos, que sería bueno recordar es que no debemos programar al poderoso únicamente para asuntos espirituales. Tenemos que permitirle a Él que participe de nuestra vida diaria, ¿sí? De nuestro trabajo, de nuestro estudio, ¿sí? De los deberes académicos, de todo aquello que va dentro del corazón, aún del matrimonio, del noviazgo, de todo. Algo que quizás no tendríamos el coraje de contarle a nadie, sino solo a Dios. Hermanos, a veces cometemos algo equivocado durante el día y al llegar la noche repetimos lo mismo de siempre, ¿sí? Dios mío, perdona mis pecados. ¿Cuánto tiempo es necesario para repetir esa frase? Pero ¿cómo sería si en lugar de decir simplemente perdona mis pecados, le contásemos qué fue lo que hicimos? Detalles, ¿entiendes? ¿Por qué no contarle la lucha que entablamos antes de ceder a la tentación? ¿Cómo nos sentimos después? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo ello? ¿Qué aspectos de nuestra vida necesitamos que Él restaure? En fin, hermanos, tantas cosas que podemos contarle al Altísimo, el Poderoso. Utilicemos el tiempo que sea necesario. No necesitamos tener prisa porque no estamos cumpliendo un penoso deber ni obligación. Estamos solamente conversando con el más compasivo y maravilloso amigo que un ser humano pueda tener. Hermanos, a medida que el tiempo pasa y la amistad con Dios va profundizándose, nuestro periodo de oración se hará seguramente más placentero y prolongado. Hermanos, todo aquel que anhela vivir en victoria debe aprender a depender de Dios diariamente a través de la oración. La oración es esa oportunidad que Dios nos da a nosotros de dirigirnos a Él, el ser más grande y sublime, el Todopoderoso, para quien no existe nada imposible. Una vida constante de oración nos da poder para vencer. ¿Pero qué es la oración? Pues orar significa hablar con Dios, comunicarnos con Él, el ser más grande del universo. Hablar con Él como nuestro mejor amigo, en quien podemos confiar, ¿sí? A quien le podemos contar los secretos más profundos de nuestro ser. Y sabemos que Él es el oidor de la oración. La oración es dinamita. Cosas tremendas pueden ser hechas en la vida de quienes la practican a diario. Por esto, debemos hacer de la oración un estilo de vida que forme parte de nuestra manera de ser y de nuestros hábitos, así como lo son comer, dormir o bañarnos diariamente. También debemos cultivar el hábito de comunicarnos diariamente con Dios. Jesucristo adquirió el hábito de la oración, apartándose para hablar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Como podemos darnos cuenta, Jesucristo se levantaba muy temprano en la mañana. Es decir, el primer pensamiento que debe existir en nuestra mente
es Dios, es el comunicarnos con Dios, ¿sí? Y de seguro que vamos a tener, pues, éxito y bendición. De hecho, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual durante el transcurso del día, si tenemos en cuenta que lo primero que debemos hacer tan pronto nos despertamos es comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Quizás nos preguntemos algunos, ¿cuál es la importancia de la oración? Bueno, como creyentes en nuestro Padre Celestial y como cristianos bíblicos, debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Esto significa apartar tiempo a solas para hablar con Dios, preferiblemente en la mañana, para así poder contar todo el día con su dirección, protección y apoyo, pues, en las diferentes situaciones o decisiones que debamos asumir o enfrentar en el día. Para que podamos orar, hermanos, de una manera eficaz, debemos buscar el mejor horario, pues también de acuerdo a nuestra conveniencia, independientemente de que sea en la mañana, en la tarde o en la noche, debemos orar a solas. Así podremos tener un tiempo de intimidad con el Poderoso, y Dios podrá derramar su corazón con libertad, sin ningún tipo de inhibiciones. Quizás, pues, podamos orar en diferentes lugares, ¿no? Nuestra habitación es el lugar secreto, pero también podemos orar, pues, en diferentes lugares de la casa. Lo importante es que sea un lugar que esté exento de cualquier tipo de distracción. También podemos hacerlo en compañía de otros cristianos bíblicos, ¿no? Es muy agradable, hermanos, cuando se empieza a caminar con Dios. Pero hacerlo estando a solas con Dios tiene ventajas, hermanos, que nos harán amar ese tiempo y no depender solamente del que puede practicar uno o cada uno de nosotros en compañía de otros. El Poderoso nos instruye sobre cómo orar. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, debemos tener la seguridad y la convicción de que Dios, el Poderoso, conoce nuestra situación, y como dice en Isaías 63:9, que en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Él se identifica con nuestro dolor. Por eso dice: vengan con todo lo que tienen, problemas, ¿sí? Problemas familiares, sentimentales, laborales, académicos, y yo les daré reposo, les daré descanso. Entonces, hermanos, orar es derramar el corazón, lo cual implica que es más que repetir frases mecánicas mientras nuestra mente divaga en otras cosas. No, eso no es orar, eso es rezar. Orar, hermanos, es hablar con entendimiento, conscientes entonces que estamos hablando a un ser inteligente, ¿sí? Al ser más maravilloso del universo, que aunque no lo vemos porque Dios es espíritu, sabemos que Él está presente donde todo aquel que decida buscarle de corazón lo haga. También
La palabra de Dios dice en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, hermanos, si lo buscamos, Dios va a estar ahí, nos va a recibir y no nos va a ignorar. Es por eso que debemos hacer oraciones no de labios, sino de corazón. Oraciones que podamos recordar y reconocer su respuesta. Y por supuesto debemos orar también en armonía con nuestra oración. Debemos ser coherentes con nuestra oración y tener la fe suficiente y la convicción de que Dios nos oye y que Dios nos dará la respuesta de acuerdo a su santa y divina voluntad, y no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Orar, hermanos, es un privilegio para nosotros. Eso es un privilegio que nos concede Dios, de abrirle nuestro corazón a Él como un amigo y decirle con franqueza lo que sentimos o pensamos, ¿sí? Conversar con Él, pedir consejo. Ese tipo de oración es el alimento del alma, es el alimento de la nueva naturaleza. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, cuentan que en la guerra de Vietnam encontraron en las manos de un soldado muerto un papel escrito en los momentos de agonía. Decía más o menos así: oh Señor, yo nunca hablé contigo. Hoy por primera vez, al oír el tableteo de las armas, al ver los cadáveres de mis compañeros, al sentir que de aquí a poco yo también moriré, tengo ganas de hablar. Es una pena que sea demasiado tarde. ¿No será entonces que como aquel soldado también tal vez tengamos que decir: oh Señor, yo nunca hablé contigo, porque lo que hacía no era orar, era simplemente repetir una oración mecánicamente sin sentido, la misma monótona oración de costumbre, pero hoy sí que quiero hablar de verdad, abrirte el corazón y sentir que eres mi amigo? Entonces, hermanos, nuestra confianza en Dios será cada vez mayor, al punto de llegar a tener una experiencia tan particular con Él que posiblemente los demás no puedan comprenderla. Quizás muchos de ustedes conocen la historia de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Era un hombre de oración, hermanos. Conocía a su mejor amigo, Dios, y dialogaba con Él. Un día se encontró en una situación de conflicto, un momento que exigía una decisión importante en su vida, y no sabía qué actitud tomar. Salió al campo y conversó con su amigo, nuestro Padre Celestial. Él nunca le había fallado y no le fallaría ahora. Y le dijo: oye, Eder, necesito una señal. Voy a dejar este pedazo de lana en la era. Si el rocío estuviese solamente en la lana y toda la tierra queda seca, entonces sabré que tú quieres que yo vaya. Y el poderoso Dios, el amigo que nunca le había fallado, respondió a su petición. Pero Gedeón no estaba todavía convencido. Probó a Dios una vez más. Oh Dios, me gustaría que mañana sucediese todo al revés, la lana seca y el suelo mojado. Y así fue. Podemos pensar quizás que Gedeón estaba jugando con Dios, pero no lo estaba. Gedeón tenía una relación íntima y personal con Dios. Eran amigos. En aquella ocasión, Gedeón era tan solo un ser humano asustado, indeciso,
necesitaba una señal porque no quería equivocarse en la decisión que iba a tomar. Pidió la señal y el amigo maravilloso le respondió. De esa misma manera como le respondió a Gedeón en Jueces 6, 37 al 40, también nos puede responder a nosotros. Pero, ¿qué es necesario para que nos responda? Pues tener una relación íntima con Él, ¿sí? Andar en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y tener la fe y la certeza de que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Pero quizás nos preguntemos, bueno, ¿cómo puedo yo tener un buen tiempo de oración? Una relación íntima con Dios diariamente. Bueno, primero hay unos consejos bíblicos que son de gran ayuda y que nos ayuda a responder también cómo tener un buen tiempo de oración. Primero, inicie su tiempo de oración reconociendo la presencia de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6, ¿no? Entonces, siempre debemos empezar reconociendo la presencia de Dios, saber de que donde hay 2 o 3 reunidos, ¿sí?, en el nombre del Poderoso, ahí está Él, ¿no? Segundo, confesemos a Dios cualquier pecado cometido con palabras, pensamientos o acciones. De esa manera nuestras oraciones no tendrán estorbo. El Salmo 66:18 afirma, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, Yahvé no me habría escuchado. Tercero, podemos dedicar tiempo, hermanos, a presentar nuestras necesidades específicas, ¿sí? Pues Jesucristo las incluyó en el Padre Nuestro cuando dijo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, Mateo 6:11. Entonces aprovechemos para hacer nuestras peticiones en el nombre de Jesús. ¿A quién debemos orar? Al Padre, en el nombre de Jesús. Juan 16:24 nos enseña, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuarto, démosle a Dios nuestro mejor tiempo y no el que nos sobre. Pues sin duda no nos va a sobrar. Hagámoslo plenamente convencidos de que estamos haciendo la mejor inversión. Nada nos abrirá puertas más grandes como la comunión con Dios. Además, guardará nuestra vida de la tentación. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la medida en que se familiarice en su hablar con Dios, incluirá a otras personas en sus oraciones. Orando, puede hacer mucho por ellas. Ore por lo que Dios le guíe y crea que recibirá respuesta. Termine su tiempo, pues, de oración y de estudio bíblico dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas y por la obra en su vida. Hermanos, debemos tener en cuenta que durante el día Dios está a nuestro lado y puede dirigirnos la palabra cada vez que lo estimemos necesario. A Él le agradará que lo hagamos, se sentirá parte de nuestra vida y será una forma para ratificarle nuestro amor hacia Él. Quinto y último, antes de acostarnos, antes de dormir, examinemos nuestra vida preguntándole
al poderoso qué cosas de nuestra vida le desagradan a Él. Pensamientos, actitudes, palabras o acciones. Y luego confesémoslas y apartémonos, ¿sí? Como dice la palabra en Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y luego pidámosle al poderoso su Santo Espíritu, su energía divina, para que Él nos fortalezca para seguir adelante, viviendo conforme a su voluntad. Y terminémosle dándole gracias a Dios por la victoria que nos ha dado. Recordemos lo que dice Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Y finalmente, hermanos, quizás nos preguntemos, bueno, pero yo le hablo a Él, pero Él no me responde. No me responde. ¿Cómo hago para que me responda? No siento su voz audible. Bueno, hermanos, ya en esta época no tenemos el privilegio y la oportunidad de escuchar la voz audible de Dios como sí la tenían los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Pero la forma como Dios nos responde, ¿saben cuál es? Por medio de su palabra. ¿Sí? Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando oramos a Dios, ¿cómo nos responde Él? Cuando leemos las Sagradas Escrituras, cuando nos alimentamos del estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Quizás muchos de nosotros, cristianos bíblicos, hemos quedado sorprendidos cuando hemos pedido respuesta a una oración. Quizás estamos afligidos, tristes, deprimidos, o quizás estamos pasando una necesidad en sentido espiritual. Y abrimos la Biblia, y no en forma de bibliomancia al azar, sino simplemente siguiendo el estudio estructurado que llevamos todos los días. Y nos sorprendemos cuando vemos que Dios respondió la oración. Maravilloso, ¿cierto, hermanos? Es decir, cuando oramos, les estamos hablando nosotros con Dios. Sí, estamos comunicándonos con Él. Y cuando leemos su palabra, Él nos está respondiendo las oraciones. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros! ¿Sí? ¡Qué Dios tan espectacular! Infortunadamente, muchas veces no tenemos una relación personal e íntima con Él por la razón de que no nos comunicamos con Él, no hablamos con Él, ¿sí? No lo tratamos como nuestro mejor amigo. Recordemos, hermanos, que a los amigos les gusta conversar. Eso es lo que más hacen, ¿sí? Y Dios es nuestro mejor amigo. Entonces, ¿quién sino Él conoce nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿sí? Nuestras debilidades? Entonces, solo Él nos puede ayudar. No importa por la situación que estemos atravesando. Él nos escucha. Él es el oidor de la oración. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo a su divina voluntad y siendo específicos en nuestra oración, Él lo hará. Estemos completamente seguros y convencidos de que eso será así. Pero a veces, ¿qué sucede? Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites y para gastar en nuestros placeres. Y por eso no recibimos. Pero cuando pedimos bien, y si es la voluntad de Dios, de seguro que vamos a recibir la respuesta
en el momento oportuno. Espero que este estudio sea para la edificación de esta santa escuela. Y el próximo tema espiritual que vamos a estudiar es la palabra de Dios, alimento del ser y alimento de nuestra vida cristiana. Gracia y paz. Iglesia de Dios, el Camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.